Hola peregrinos, hoy nos toca hablar de un nuevo personaje, Juan Marcos. A lo mejor si no le conocéis, pero si os digo que su nombre más habitual es San Marcos, el evangelista, esto ya os suena más, porque él es considerado el autor del segundo evangelio que escribió sobre el año 56-59 aproximadamente. Él era un creyente, un seguidor de Jesús en la primitiva iglesia. Y se habla bastante de él en los Hechos de los Apóstoles, como ahora veremos. ¿Por qué se le considera el autor actualmente de ese evangelio? Porque tenemos ya tradición, escritos a principios del siglo II, que nos hablan de eso. Y la verdad, ¿qué razón tenían los primeros discípulos de atribuir a un personaje desconocido la autoría de un evangelio y no a uno de los apóstoles, si no fuera porque realmente él era el autor? Bueno, pero realmente, ¿qué conocemos de Juan Marcos según la Biblia? Vayamos a ello. Juan Marcos se menciona por primera vez como el hijo de una mujer llamada María, cuya casa se usaba como un lugar para que los creyentes se reunieran y oraran. Según una tradición, esta casa podría ser el mismísimo cenáculo. Juan Marcos también sabemos que era primo de Bernabé, como Pablo lo dice en la carta a los colosenses. Marcos es mencionado como compañero de Bernabé y Pablo durante el primer viaje que realizaron juntos. Pero Juan Marcos no solo les acompañaba, sino que era su ayudante en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, como nos narran en los Hechos de los Apóstoles 13. Sin embargo, él no se quedó durante todo el viaje. Juan Marcos abandonó a Pablo y Bernabé en Panfilia y dejó la misión. Más tarde, después que Pablo y Bernabé regresaran de su primer viaje, Pablo expresó el deseo de volver a visitar a los hermanos en las ciudades que previamente había visitado para ver cómo estaban. Bernabé estuvo de acuerdo, aparentemente con la condición de que llevaran a Juan Marcos con ellos. Sin embargo, Pablo se negó a llevar a Marcos a los viajes, mencionando la deserción anterior de Marcos. Pablo y Bernabé tuvieron un fuerte desacuerdo, por decirlo amablemente, sobre Juan Marcos, separándose el uno del otro y tomando rumbos diferentes en los viajes. Bernabé se llevó a Juan Marcos y Pablo escogió a Silas. Pero ese no es el final de la historia entre Pablo y Juan Marcos. Años más tarde, Juan Marcos está con Pablo, quien lo llama un colaborador en la carta que escribió a Filemón. Y cerca del final de la vida de Pablo, este envía una carta a Timoteo desde una cárcel romana para que le traiga a Marcos, porque le es muy útil. Obviamente Juan Marcos había madurado a través de los años y se había convertido en un siervo fiel del Señor. Pablo reconoció su progreso y lo consideraba un compañero valioso. Pero no solamente se menciona en el Nuevo Testamento a Juan Marcos y en relación a San Pablo, también en la primera carta de Pedro podemos encontrar referencias a él. En el final de la primera epístola, Pedro se refiere a él como mi hijo Marcos. Se entiende que bien se trata de un hijo espiritual, es decir, que Marcos hubiera sido bautizado por Pedro, o que simplemente Pedro le tenía mucho cariño.
Aunque Marcos no aparece como tal en ningún evangelio, dentro de los mismos, muchos estudiosos relacionan un pasaje del propio Evangelio de Marcos con el autor. Ocurre en Getsemaní, después del prendimiento de Jesús, en el cual, como leemos, un joven le seguía cubierto solo con un lienzo y le detienen. Pero él, dejando el lienzo, se escapó desnudo. El hecho de que este incidente, intrascendente en todo el resto de la narración, solo se registre en el Evangelio de Marcos y de que el joven es anónimo, ha llevado a algunos estudiosos a suponer que el joven que huye es en realidad el propio Juan Marcos. Hasta aquí lo que sabemos de cierto por el Nuevo Testamento, pero también podemos saber otras muchas cosas según las tradiciones que se tienen de él desde finales del siglo I. La primera es que como él no fue discípulo directo de Jesús, se supone que basó su relato, siempre según la tradición, en las enseñanzas de Pedro, del que llegó a ser su compañero, su secretario. La tradición también nos dice que Marcos evangelizó como obispo de Alejandría en Egipto, donde realizó varios milagros y estableció una iglesia y su famosa escuela cristiana, nombrando un obispo, 3 presbíteros y 7 diáconos, y murió allá como mártir un lunes de Pascua. Y también se sabe que actualmente la tumba de San Marcos está en Venecia, precisamente en la Catedral de San Marcos, después de muchas vicisitudes.